Seguramente tú como yo has escuchado frases como esta. Hay que soltar porque los afectos son cadenas que te mantienen esclavizado. Quien nada anhela, nada sufre y por eso no hay que tener anhelos. Quien tiene apego es el ego y el ego es un saboteador que no te deja ser feliz y que te martiriza la vida y que está allí pendiente de ti para hacerte maldades. Estas son frases de moda y muchas otras que lo que hacen es desvirtuar algo tan importante como el apego. Ese apego que forma parte de nuestra esencia, porque muchas veces este apego, este sano apego se confunde con obsesión. Escríbeme aquí en los comentarios cuál otra de estas frases cliché has escuchado. Suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ninguno de estos contenidos y quédate conmigo acompañándome en este video para descubrir más sobre el apego y adentrarte en una vida plena hoy. Lo primero que es importante entender cuando hablamos de apego es que el ser humano es un ser gregario y eso significa que vivimos, necesitamos vivir en comunidad, nos desarrollamos en comunidad. El ser humano es un mamífero y esa es la característica típica de los mamíferos. Si nosotros comparamos con otras especies de animales, vamos a encontrar comportamientos distintos. Pero el mamífero requiere vivir en comunidad, los lobos viven en manada y ese vivir en comunidad nos permite defendernos, protegernos. De hecho, si nosotros analizamos el ser humano desde el punto de vista antropológico, vamos a ver que lo que generó precisamente nuestro desarrollo y el habernos convertido en la especie dominante del planeta es precisamente esa habilidad de vivir en comunidad, porque de esa forma nos pudimos defender de un ambiente hostil, pudimos protegernos, apoyarnos, etcétera, etcétera, ¿no? Y todos sabemos lo importante que es para nosotros los demás, ese concepto tan interesante que, si no me falla la memoria, trajo el conocido Mahatma Gandhi, que es precisamente de que somos seres interdependientes, o sea, dependemos unos de otros y no hay que ver esa dependencia como algo negativo, sino como algo necesario para poder desarrollarnos. Entonces, ese apego viene como consecuencia de que somos seres gregarios. Un trabajo muy interesante que realizó una gran investigadora norteamericana, lamentablemente ya fallecida, Elaine de Beauport, que en su gran libro Las tres caras de la mente habla precisamente y desarrolla esta teoría de cerebro triuno, esta teoría que nos habla de que el ser humano tiene tres cerebros que se han desarrollado a lo largo del tiempo. Elaine de Beauport plantea que nosotros tenemos 10 inteligencias en esos tres cerebros. Ella habla de que tenemos 3 inteligencias en el cerebro básico o cerebro reptil, tenemos 3 inteligencias en el cerebro límbico y 4 en la neocorteza. Y dice que dentro de esas 3 inteligencias que están en ese cerebro límbico, ese cerebro emocional, ese cerebro que caracteriza a los mamíferos, y por eso también se llama paleomamífero, una de esas inteligencias es precisamente la inteligencia afectiva, la inteligencia empática. En otras palabras, ser capaz de sentir afecto por otras personas, ser seres que nos dejamos afectar por lo que ocurre a nuestro alrededor, es una muestra precisamente de que somos seres inteligentes. Por lo tanto, sentir apego y sano apego va a ser una muestra de inteligencia. Las personas inteligentes nos preocupamos por los demás, estamos pendientes de los demás de una forma sana, porque ese estar pendiente de los demás permite la sana convivencia y permite la cooperación, que es tan importante hoy en día, ya sea en el ambiente, en nuestra dimensión personal, y por supuesto, mucho más en nuestra dimensión profesional, donde la cooperación es tan importante para lograr los objetivos. Lo interesante es que esta investigadora también plantea otra inteligencia en este cerebro, que es la inteligencia de los estados de ánimo. Y nos dice que esa inteligencia es la capacidad de entrar y salir de la emoción. Por lo tanto, aquí, en mi opinión, radica el detalle, ¿bien? Porque no solamente somos inteligentes cuando sentimos afecto,
sino que somos inteligentes cuando somos capaces de entrar y salir de la emoción de una manera sana. Por lo tanto, aquellas personas que se pegan en una emoción, que se quedan en una emoción, están demostrando poca inteligencia. Y precisamente allí es cuando el apego, el excesivo apego, el apego enfermizo, se convierte en una obsesión y entonces puede pasar a ser negativo. Y bien, para continuar te voy a pedir que me escribas aquí en los comentarios por cuál persona sientes un sano apego. ¿Cuál es esa persona especial por la cual sientes ese afecto? En mi caso, por ejemplo, una de esas personas es mi gran amigo y socio, Lenin Wilhelm, a quien siempre le he agradecido su apoyo y que siempre está allí conmigo para apoyarme, para ayudarme y para acompañarme pues, en todos estos procesos desde hace tantos años que nos conocemos. Bien. Ahora vamos a hablar de obsesión. Es ese apego cuando pasa a ser enfermizo. Lo interesante es que la palabra obsesión va a provenir de un vocablo latino que significa asediar. Fíjense qué interesante y precisamente eso es lo que pasa cuando el apego se va a la otra acera, ¿no? Se pasa al otro lado. Y fíjense que es asediar, perseguir, cazar, porque las personas obsesivas tienen precisamente esa característica de que parece que estuvieran persiguiendo, cazando a la persona que es objeto de su obsesión. Por eso, precisamente hay que tener muchísimo cuidado con esto. Pero, ¿cuál es el problema? El problema está cuando confundimos ambas cosas y en mi opinión, lo que ha generado esa confusión con el tema del apego y la obsesión y que ha traído como consecuencia esas frases cliché y esos problemas que tenemos y esos comentarios a veces en Facebook y en las redes sociales que son poco profesionales y que lo que hacen es, desde mi punto de vista, confundir más. Pues creo que es precisamente el no saber diferenciar cuando estamos hablando de apego y cuando estamos hablando de obsesión. Por eso ahora quiero darte 3 características que en mi opinión pueden darnos tips o la clave para poder saber cuándo estamos ante una situación de sano apego y cuándo estamos cayendo en el otro extremo y estamos cayendo en una obsesión. ¿Bien? La primera es que el apego genera alegría, mientras que la obsesión genera sufrimiento. Cuando tú sientes apego por una persona y tú piensas en esa persona, generalmente piensas de una manera positiva. Oye, ¿qué estará haciendo? ¿Cómo estar ahorita? Ojalá y se encuentre bien, la esté pasando bien. Y ese pensar en esa persona, ese estar pendiente de esa persona, te genera una sensación de alegría, una sensación de confort, una sensación de nostalgia, que en mi opinión es esa tristeza bonita, eso de que ojalá estuvieras acá conmigo compartiendo, pero qué bueno que estás allá, mientras que la obsesión genera sufrimiento. Entonces, ¿y qué estará haciendo? ¿Y por qué estará por allá? ¿Y por qué no viene? Y no se da cuenta que me duele y estoy sufriendo porque no lo tengo aquí. Entonces, hay que tener allí muchísimo cuidado. Cuando te des cuenta que ya estás pasando de ese sano extrañar y de ese extrañar bonito a un problema de sufrir y de que te duele, ya estamos hablando posiblemente de una obsesión y hay que tener cuidado. La otra característica que nos puede dar luces sobre cuándo estamos ante un apego sano y cuándo ante una obsesión es que el apego tiene que ver con el otro, mientras que la obsesión tiene que ver contigo. ¿Y a qué me refiero cuando digo esto? El apego tiene que ver con la otra persona, con que extraño a la otra persona, con que veo las cosas positivas de la otra persona y con mi afecto tiene que ver con lo que la otra persona representa. Mientras que la obsesión tiene que ver conmigo, porque tiene que ver con un problema de inseguridad muy fuerte, de miedo, a veces se convierte hasta en un TOC. Entonces tiene que ver contigo. Por eso cuando estamos tratando el tema de la obsesión, tenemos que trabajar es a la persona, porque entonces esta persona que está obsesionada comienza a hacerse unas películas en la cabeza, a montarse unos guiones en la cabeza, a montarse una serie de Netflix
de terror en la cabeza, cuando realmente nada de eso está pasando. Incluso la otra persona está totalmente ajena y totalmente inocente a todo esto que está ocurriendo. Entonces, en ese caso hay que tener mucho cuidado cuando descubres que en ti están ocurriendo este tipo de situaciones, ¿no? Allí hay que prender esa luz de alerta. Y por último, la tercera característica que quiero compartir contigo para diferenciar apego, si sano apego de obsesión, es que el apego es equilibrado, mientras que la obsesión es extrema. Bien, cuando yo siento apego, pues yo estoy pensando en la otra persona, me viene a la mente la otra persona, me pregunto qué estará haciendo, pero yo puedo continuar con mi rutina diaria. Por eso yo digo que el apego te mantiene en la rutina, en tu vida, no interfiere con tu desarrollo normal de tus actividades diarias, mientras que la obsesión es extrema. Cuando la persona está obsesionada, pues está únicamente centrada en la otra persona, está únicamente pendiente de la otra persona, no tiene energía, ni tiene tiempo, ni puede prestarle atención a nada más. Por lo tanto, yo digo que la obsesión te saca de la cotidianidad. O sea, no puedes estar haciendo las cosas que normalmente haces, ni tener un rendimiento eficiente en las tareas que realizas, porque estás continuamente pendiente de qué estar haciendo la otra persona y de preguntarte cuántas veces ha respirado en el día. ¿Bien? Entonces, estos 3 tips se pueden dar una idea de cuándo estás ante un apego sano, recomendable, y cuando estás ante una obsesión que definitivamente hay que trabajar. Ahora bien, ¿cuáles son las recomendaciones que te puedo dar para que desarrolles un sano apego y te alejes de esas obsesiones que pueden ser tan negativas y pueden ser tan destructivas? La primera de ellas es que desarrolles una sana autoestima. Las personas quienes poseen una sana autoestima saben y entienden que quien está con ellos está porque desea estar, ¿bien? Porque quiere estar allí. Y esa autoestima les da seguridad y les da confianza. Y al tener confianza en ti, esa confianza se va a trasladar a las personas con las cuales tienes una relación, a las personas con las cuales te estás relacionando continuamente. Entonces, esto es lo primero. Desarrolla una sana autoestima. Date cuenta de cuáles son tus valores, de cuáles son tus fortalezas, de cuáles son tus virtudes, y apóyate en esas virtudes. Y entiende que eres una persona valiosa, que no necesita estar persiguiendo a otra persona y que no necesita estar detrás de otra persona y acorralando a esa persona o pagándole un detective para que persiga a esa persona, porque esa persona quiere estar contigo, desea estar contigo porque eres alguien maravilloso. El segundo tips que te voy a dar como recomendación para trabajar un sano apego y alejarte de la obsesión es que generes espacio contigo. Generes espacio para ti. Esto es importante. Nosotros debemos aprender a estar con nosotros mismos. ¿Por qué? Por algo muy sencillo. La situación de la vida, especialmente hoy en día que estamos en una vida tan dinámica, tan cambiante, nos obliga de una u otra forma a que es muy complicado que tú puedas tener una persona que esté las 24 horas del día al lado tuyo. O sea, las personas tienen una vida, tienen responsabilidades, tienen cosas que hacer, la gente viaja, la gente trabaja, la gente tiene compromisos, y eso hace pues que sea literalmente imposible que tú puedas tener a alguien a tu lado todo el tiempo, por mucho que haya celulares y por mucho que haya Zoom y por mucho que haya estas plataformas, que no importa si estás en China, pues puedes tener contacto con esa persona. Yo creo que más bien es hasta positivo, porque eso te permite pues tener ese contacto, si ambas personas lo desean, sin necesariamente interferir de manera tan brusca en la cotidianidad del otro, ¿no? Pero evidentemente, si tú eres una persona que aprendes a estar bien contigo mismo, si tú eres una persona que aprendes a darte buena compañía, si tú eres una persona capaz de poder disfrutar de los momentos de tranquilidad, de soledad, y estar solo no es necesariamente sentirse solo. Si tú eres una persona que eres capaz de entender que hay momentos en los cuales necesitamos nuestro espacio y la otra persona también necesita su espacio, entonces vas a ser alguien que vas a desarrollar un sano apego. Y no solamente vas a desarrollar un sano apego, algo importante, vas a exigir
de las personas quienes estén contigo también un sano apego. Por eso desarrolla espacios contigo, aprende a estar contigo mismo, aprende a disfrutar de tu compañía, que además es la compañía más segura que tienes. Y por último, en casos extremos, busca ayuda. Si te das cuenta, por esto que hemos conversado o por otro tipo de situaciones, que estás cerca o ya caíste en una obsesión, busca ayuda. Y busca ayuda sin miedo, sin vergüenza, sin pena. Ese cliché que todavía hoy en día lamentablemente existe en algunos lugares y en algunas personas, de que cuando alguien consulta a un terapeuta, cuando alguien consulta a un especialista, entonces quiere decir que está loco o que está desequilibrado o que está enfermo y por lo tanto hay que aislarlo y ponerle una camisa de fuerza. Eso ya está de modé, eso ya está fuera de lugar. Todos sabemos que no hay nada más sano que poder tener un especialista con el cual poder compartir estas cosas, porque todos nosotros necesitamos ese espacio. Y es precisamente porque, viéndolo desde el famoso modelo de la ventana de Johari, pues todos tenemos ese yo ciego, esas cosas de nosotros mismos que a veces nos cuesta ver y que una mirada distinta puede arrojarnos luces sobre esa situación. Y si esa mirada distinta es la mirada de un experto, pues maravilloso y bienvenido. Entonces no tengas miedo de pedir ayuda cuando consideres que estás en una situación que debes trabajar. Todo lo contrario, siéntete orgulloso, siéntete orgullosa de que eres capaz de tomar las riendas de tu vida y desarrollarla de una manera correcta. Recuerda esa frase tan excelente que dijo en una oportunidad Jean-Paul Sartre, cuando planteó que la verdadera libertad es lo que tú haces con lo que te hicieron. Es decir, que somos libres cuando tomamos las riendas de nuestra vida y podemos seguir adelante. Así que te invito a que desarrolles un sano apego, a que te entregues al apego, porque es algo maravilloso que tenemos los seres humanos, es algo extraordinario y es algo que realmente nos convierte en excelentes personas, capaces de compartir con los demás desde un espacio sano de respeto y de equidad. Y si te gustó esta pequeña conversación, pues, ¿qué te puedo pedir? Compártelo con otras personas que también necesiten de estos momentos y de esta información. Te voy a pedir que me agregues acá un comentario de aquello que te haya llamado especialmente la atención, de aquellas personas que te generan un bonito apego. Y te voy a pedir también que si en algún momento has sentido, te has sentido asediado o has sido víctima de alguna obsesión, pues también nos lo comentes acá, pues para conocernos un poco más. Y te invito a que le des también a la campanita, porque semanalmente estoy subiendo contenido como este de interés, que seguramente va a ser muy interesante que seas una de las primeras personas que recibas la notificación para que te conectes y continuemos en contacto caminando hacia una vida plena hoy.